Muchas gracias, don Alexander. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio tan importante porque la sexualidad siempre es como ese aspecto que preferimos omitir, sobre todo cuando lo combinamos con infancia, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a tener una oportunidad porque aquí estamos aquellos que queremos romper el silencio, que queremos poder discutir estas cosas y tener herramientas para todos aquellos, ya sean hijos, nietos, sobrinos, estudiantes, personas cercanas a nosotros, ¿verdad? Porque también tenemos que guiar y tenemos que guiar con una base de valores, que eso es fundamental, ¿verdad? Y espero que este espacio sea de mucho provecho para todos ustedes. Entonces, como lo decía don Alexandre, mi nombre es Mariano y yo desde hace bastante tiempo vengo desarrollando el tema de la sexualidad humana. Creo que es un tema fascinante y pues bueno, hoy es un honor poder compartir algunas de estas ideas. Entonces, si les parece, damos inicio. Eh, Vamos a hacer dos partes. La primera, vamos a estar hablando algunos de los detalles, generalidades sobre propiamente lo que es la sexualidad humana, tanto en la niñez como en la adolescencia. Y en una segunda parte, vamos a estar desarrollando todos aquellos contenidos relacionados con el género, ¿verdad? Sobre todo, creo yo que por ahí pueden ir más que todas las preguntas. Sin embargo, la primera parte no es para nada despreciable. Entonces, empecemos con algo que puede parecer evidente, y es que vamos a definir, vamos a explicar qué es un niño y qué es un adolescente. Porque sucede que no, creo yo que aunque cualquier persona con entendimiento sabe muy bien esa diferencia, creo que hoy, a través de la academia, de la literatura, se ha desdibujado esa diferencia. Hoy estamos tratando a veces a los niños como adolescentes, a los adolescentes como adultos, y eso ya implica serias repercusiones, para bien o para mal. Entonces, creo que es importante tener algunas nociones de qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, si nosotros nos vamos algunas décadas atrás, en 1948, perdón, perdón, que me entró una llamada, vea qué mal momento. ¿Se me escucha bien, sí? Ok, excelente. Entonces, en 1948 eh, hay un científico, de hecho era un biólogo especializado en lo que era zoología, insectos, etcétera, que se llamaba Alfred Kinsey. Él publica en 1948 un libro que se llama La conducta sexual del hombre y en ese libro hay hay algunas secciones donde se explica qué es un preadolescente. Y si uno se fija, cualquiera pensaría que son los años antes de la adolescencia. Seguramente si aquí empezamos a preguntar, alguno dirá, bueno, no sé, unos 10 años, unos 11 años o algo por el estilo. Pero incluso él iba más atrás y él definía hasta preadolescente, incluyendo un bebé recién nacido. Entonces, evidentemente, eso era un parámetro demasiado extenso. Y Kinsey es quizás la persona que más ha influenciado eh, nuestros siglos en términos de sexualidad humana. Tal vez ya no tanto en el impacto por los conocimientos, porque hubo otros después, pero sin duda alguna va a ser el que en gran medida se saca el tema de la sexualidad de ser un tabú y se convierte en el padre de la revolución sexual. Ahorita no lo vamos a analizar, hay mucho que decir sobre Kinsey, pero nada más quiero que se fijen un poco en cómo alguien que influyó tanto, su definición, incluso al hablar de adolescencia, niñez, parece como confusa. Incluso, no sé si ustedes saben, pero la ONU tiene una serie de definiciones oficiales y para muchos es impactante conocer que la ONU considera un adolescente a partir de los 10 años. Eso lo pueden encontrar en varios documentos. Hay una serie de documentos que se llaman
están los estándares de educación sexual para Europa. En ese puede aparecer ahí. Hay otro, y ahorita lo busco y se los digo porque se me está yendo el nombre, pero no es algo extraño encontrarlos en el glosario o explicados o viéndole incluso en el desarrollo de contenidos, a veces incluso en el mismo texto. Y esto sorprende porque lógicamente a los 10 años yo creo que la mayoría vamos a concordar de que estamos hablando de un niño. Si ya nos vamos al lado de la ley, al menos en lo que respecta a Costa Rica, porque desconozco las leyes fuera de acá, pero nada más como para tener una referencia, estamos hablando que se considera niño antes de los 11 años y a partir de los 12 años se es adolescente, a nivel legal, ¿ok? Incluso Costa Rica tiene una particularidad porque en el artículo número 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia define a niño desde la concepción hasta los 11 años. Esto es particularmente interesante, porque entonces está ubicando una etapa de desarrollo intrauterino que no deja por fuera de la definición legal que se le quiera asignar. En este caso es la de un niño. Después de eso hay alguna otra distinción, porque de los 18 años en adelante evidentemente es un adulto. Sin embargo, hay unas leyes que también existen en otros países latinoamericanos, que es la ley de persona joven. Eso es tal vez una pequeña distinción para desarrollar alguna serie como de insumos o estrategias, y lo ubica entre los 18 y los 35 años. Así que a nivel legal estamos hablando de un adulto joven. Bueno, pero todas estas visiones de algunos, por decirlo así, de pioneros en la investigación de la sexualidad humana, de la ONU o incluso a nivel legal, creo que la que más nos va a importar y nos debe interesar es a través del desarrollo de cada persona. Es decir, poder determinar con una certeza científica qué es un niño, qué es un adolescente. En ese caso, vamos a tener un parámetro, un referente importantísimo que van a ser los cambios sexuales secundarios. Todos sabemos que eso aparece en el momento de la pubertad. De hecho, eso es lo que abre la puerta a la pubertad. Y es la transición de la niñez a la adolescencia. Ocurren en diferentes momentos. Las niñas usualmente van a atravesar su pubertad entre los 10 y los 12 años, y en el caso de los hombres va a ser de los 12 a los 14 años. La mayoría, cuando estamos hablando de 13 años, ya atravesó la pubertad, por lo que podemos hablar de un adolescente. ¿Y qué es un niño formalmente definido? Un niño es una persona antes de la pubertad o prepubescente, ¿ok? Eso es un niño. Es una persona prepubescente que está antes de la pubertad. Algunos discuten con el tema de la pubertad si estamos hablando de una etapa individual o algunos la incluyen como la primera etapa de la adolescencia. En términos personales, yo prefiero describirla como una individual, que es una etapa de transición, en donde aunque podemos encontrar cosas de adolescencia, estamos más cerca de la niñez, ¿verdad? Porque el desarrollo sexual de la persona, ahorita lo vamos a ver, se da, por decirlo así, son como dos procesos que siempre van de la mano, pero que llevan unos ritmos diferentes. Ya ahorita vamos a entrar en materia. Bueno, entonces, hasta ahí, bueno, y perdón, y hay un aspecto que yo creo que es muy relevante. También aprovecho para hacer el anuncio. Tengo un canal de YouTube que se llama Eroteca con Mariano. Ahí hay un video que se llama Adolescencia y Sexualidad. Ahí yo explico la etimología de adolescente y las implicaciones que eso tiene
por ejemplo, para la sexología o la educación sexual. ¿Cuál es la etimología? Sucede que la mayoría nos han dicho una mentira. ¿Pero qué es adolescencia? ¿Qué significa adolescente? Adolece. y sucede que eso es falso. Ustedes buscan etimologías, cualquier lugar, cualquier diccionario, van a decirles, eso no es así. ¿Qué significa verdaderamente adolescente? Y ahora les voy a dar una pista. Escuchen la palabra adulto. Inicia parecido. Adul. Entonces, etimológicamente están relacionadas. El adolescente es el que está creciendo. Perdón, es que me entró una llamada. Adolescente es el que está creciendo y adulto el que ha crecido. Vienen del latín, que serían adolescentum y adultum. Y ese es el gran misterio atrás de su etimología. ¿Esto qué significa? Es muy interesante ver por qué en el latín se asimilan, ya que no es solamente una distinción pequeña, es toda una visión que hay en torno del adolescente. Se tiene claro que el adolescente no es un adulto, está en un proceso. En cambio, el adulto se asume que ya terminó ese proceso. No en el sentido de que ya no vengan etapas o que no pueda aprender o algo, sino que hay una serie de procesos biológicos, psicológicos, que han adquirido una estabilidad, una firmeza tal, que nos permiten hablar de un adulto. Y por eso no nos dan una cédula, un carnet de identidad, un DNI o como le digan en su país, no nos lo dan cuando tenemos, porque no es por un criterio simplemente de, ya desarrolló y tiene una serie de funciones, no. ¿Ok? Entonces, no solamente basta que se estén empezando, sino que se trata de una idea de que estén concluyendo. Incluso es interesante si repasamos la historia y descubrimos que no en todos los adultos eran los 18 años. Por ejemplo, en muchos de nuestros países latinoamericanos, en tiempos de la colonia, la mayoría de edad era los 25 años. En los Estados Unidos, la mayoría de edad sigue siendo los 21 años. Entonces, ¿qué es lo que quiero con este primer punto? Cuando nosotros estemos hablando de la sexualidad de un niño, de un adolescente, de un adulto, partamos de que cada etapa tiene una identidad o una serie de características propias que tiene que guiarnos en nuestro proceso educativo. No podemos tratar al adolescente como un adulto. Y hoy hay programas en lo que yo me dedico de educación sexual que están tratando a los adolescentes como adultos. Incluso programas que hoy en día están limitando el accionar de padres, en qué se tiene que informar o no a ellos. Lo que se vuelve una paradoja, porque a nivel educativo, en cualquier otra asignatura o aspecto, por ejemplo, un medicamento, que alguien los vea, etcétera, tiene que haber una información, pero en la educación sexual se ha desarrollado el criterio de que como es privado o es un tema de salud, entonces no hay que dar mayores detalles. Y en algunos casos tal vez haya un uso razonable, pero también me ha tocado ver situaciones donde yo no comparto y creo que más bien se están haciendo algunas otras consideraciones que tal vez después las podemos apuntar.
Pero yo creo que en todo caso el punto ha quedado claro. Partamos del hecho de cada etapa, su identidad y sus características para que nosotros podamos afrontar las pláticas, la guía, la educación sexual, etcétera, de la forma más pertinente y adecuada posible. Bueno, entonces ahora sí continuamos con el siguiente punto, que sería apuntar algunas características rápidas del desarrollo sexual en la infancia y adolescencia. Voy a ser muy rápido porque en este sentido, si nos quedamos, podemos hablar horas y horas y horas y horas, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa más citar algunos aspectos más que su profundización. Entonces, partamos del hecho de que la sexualidad está presente en todas las etapas del desarrollo. Eso incluye, por lo tanto, la niñez. No está excluida. Sin embargo, como ya lo he dicho, cada etapa tiene su propia identidad con sus propias características. Algunas de las teorías más conocidas sobre cómo se desarrolla la sexualidad, o quizá la más conocida, es la teoría del desarrollo psicosexual de Freud. Básicamente son 5 etapas, que es la etapa oral, la anal, la fálica, la latencia y la genital. Las primeras, que son oral, anal y fálica, lo que expresa Freud es que el niño, al tener control, por ejemplo, de su boca, de su esfínter anal y del control de la orina, esa sensación le es placentera, en el sentido de que puede controlarlo. Y creo yo que todos, cuando estamos muriéndonos de ganas de ir al baño, estamos corriendo y uno llega al final, es como, hay un alivio, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener cuidado porque algunos, aunque Freud sí llegó a hablar del alivio y todo eso, va a distinguir entre el placer del niño y del adulto precisamente porque la etapa genital es donde el alivio adquiere otras características, ¿verdad? Pero bueno, entonces, eh, esas primeras 3 etapas, que es el control y cómo a través del cuerpo se buscan, digamos, o más que se buscan, se van percibiendo sensaciones que el niño va reconociendo y eso le permite no solo conocerse, sino relacionarse con el mundo y tener control de su ser. Esas son las primeras etapas. Luego va a venir la etapa de latencia. Latencia significa eh, que él no muestra, digamos, como algún interés en torno a la sexualidad. Freud veía que, por ejemplo, el niño, si le gustaba, por ejemplo, tocar su boca y llevarse los objetos, ¿verdad? Y agarraba de todo el chiquito, ¿verdad? Y ustedes sabrán mejor que yo, si son padres, eh, qué, qué cosas terribles a veces se llevaron a la boca, sucias, de todo, ¿verdad? Pero cuando llega a la etapa de latencia, él le sorprende la falta de interés, de curiosidad, incluso el rechazo hacia temas de sexualidad. Entonces es cuando vemos a un niño de 7, 8, incluso 10 años, que cuando ve a una pareja que se da un besito más, un gesto de cariño normal, usual, la expresión es guácala, qué asco, qué feo, uy, no, no haga eso, ¿verdad? Entonces, fíjense que de hecho ahí lo que está ocurriendo es una etapa muy importante porque si se dan cuenta, cuando empieza a sentir esa sensación como desagrado, coincide en el tiempo cuando ellos quieren empezar a vestirse solos. Entonces empiezan a limitar quién puede verlos desnudos y quién sí y quién no. Al punto donde ya van a finalmente decir,
mamá, papá, quien sea, que me ayudaba en mi vestimenta, yo lo hago. No, ya no quiero que entre a mi cuarto cuando me estoy cambiando. ¿Y por qué hacen eso? Porque están desarrollando algo que se llama privacidad, o en términos sexológicos, aunque, aunque en términos más sexológicos podríamos hablar de pudor. Sin embargo, el pudor ha sido fuertemente, digamos, censurado, ¿verdad? Como si fuese una palabra mala. Una persona pudorosa es una persona escrupulosa, que cree que todo lo de la sexualidad es malo. Pudor es mi espacio de intimidad personal. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver. Ok, entonces teníamos la etapa de latencia y ahora pasamos a la etapa genital. Esa correspondería lógicamente a la adolescencia, inicia con la pubertad y fíjense lo que está ocurriendo acá, porque esto es importante. Ok, cuando se llega a la adolescencia vamos a tener tres fenómenos que van juntos. Es decir, alguno empezará a aparecer antes que el otro, pero no es como que eh, fue coincidencia en algunos casos, ¿no? Es que siempre va a ocurrir así, juntos. Y van a ser el pensamiento abstracto, y ya tenemos a Piaget, que tiene una teoría maravillosa explicando cómo el niño llega a tener un razonamiento muchísimo más profundo, con cosas mucho más complejas, lógico, etcétera. Y luego tenemos otros dos fenómenos a nivel de la sexualidad importantes, que son el amor romántico y el deseo sexual. Entonces, en esa etapa donde los niños también están, niños, niñas, todos, ¿verdad? Están, por ejemplo, enamorándose, están diciendo, ay, qué chiquita más bonita, ¿verdad? Ay, yo le quiero mandar una cartita o me gusta, pero no le digan a nadie, ¿verdad? Y solo lo guardan entre los amigos. Bueno, es en ese mismo momento cuando empieza a tener ya no una curiosidad infantil, porque puede haber una curiosidad infantil de cómo es el cuerpo ajeno, sino ahora me interesa tal vez conocer el cuerpo ajeno, pienso cómo será un beso, me gusta cuando, no sé, que por ahí alguien se hizo de una novia y le toma la mano, ¿verdad? Es decir, hay un cambio donde pasábamos del guacala, del qué asco, a donde ahora hay una curiosidad y hay un impulso que me lleva poco a poco a ir más allá. Lógicamente, para todo esto entonces tiene que haber una educación de precisamente cuáles son las etapas más idóneas, etcétera. No estoy comentándolo, estoy diciendo que se da este despliego donde ya se generan fantasías, donde ya hay una curiosidad, donde hay una expectativa, etcétera, pero también es en la etapa del amor romántico. Sueñan con cambiar el mundo, creen que su primera pareja va a ser la pareja de toda la vida. Algunos poquitos casos podría ser que sí. No terminamos con una historia de décadas y décadas junto con aquel primer amor en el colegio, ¿verdad? No, no es así. Pero está toda esta fuerza, esta vigorosidad de la adolescencia. Y tenemos que comprenderlas, porque el amor romántico ni el deseo pueden existir sin el pensamiento abstracto, y ese pensamiento abstracto es lo que permite esto otro. Y no podemos tener un amor sin un deseo, y un deseo que no nos lleve al amor, pues sería una tragedia. Entonces, mutuamente se reclaman estos fenómenos. Y eso es parte de la sexualidad de la adolescencia. Me voy a devolver un poquito. Me devuelvo un poco
para hablar sobre la niñez. ¿Ok? Fíjense las amistades que se generan durante la niñez. Esas amistades, no sé si habrán notado, o incluso revisando sus propios amigos en la niñez, a veces parece como que dos niños o dos niñas que se parecen mucho son amigos. Ah, las dos flaquitas. Ah, las dos del pelito de esta forma. Entonces, muchas veces la edad, la apariencia y el sexo coinciden precisamente porque las amistades se generan entre pares cercanos. Cuando digo cercanos, no es que se quieran mucho porque son amigos, no, sino porque se buscan pares que refuercen mi identidad. Y esto hace que, por ejemplo, la mayoría de los niños antes de la pubertad, sus amistades, por ejemplo, son heterófilas, es decir, niños con niños, niñas con niñas, al punto donde hacen guerra de niños contra niñas. Y por supuesto que se llevan bien en el aula, que hablan y juegan, pero a la hora de la hora, con quien más juegan, sus mejores amigos, etcétera, usualmente son los de su mismo sexo. Y a esto sumamos donde a veces están los dos que se parecen mucho, los dos que tienen una estatura similar, y raramente, no imposible, tampoco es extrañísimo, pero también tenemos cosas que tal vez a veces no se dan, como que tengan, digamos, estaturas muy distintas. Pero bueno, lógicamente si eso sea, absolutamente nada pasa. Pero es curioso observar siempre esta vinculación a través de aspectos muy puntuales. También es importante tomar en cuenta aquí, no, perdón, ya lo mencioné, que es la pubertad, que inicia diferente. Pero vamos a agregar un detalle que de pronto es, ayuda a esclarecer mucho. Sabemos que las niñas maduran antes que los niños. ¿Por qué? Por asuntos biológicos. El desarrollo es más temprano en las niñas. A los niños les tocó a los 12, más o menos. A las niñas a los 10. Entonces esa diferencia se nota. Pero ¿qué pasa? Porque las chicas empiezan a ver a los chicos mayores. Porque imagínense tener 12 años, ya haber atravesado la pubertad, estar en una adolescencia temprana y ves al compañero de la par en el aula y ¿qué está haciendo? Jugando con carritos ahí y de todo, ¿verdad? Entonces las chicas ven al chico y dicen, no, hombre, esto es un niño. Y no se fijan y se dan cuenta que los adolescentes, los más grandes, esos sí tienen alguna serie de características que les son más atractivos. Entonces, de ahí por qué se da incluso esta tendencia, ¿verdad? El niño varón no, digamos, no es muy atractivo para la niña de su edad, digamos, muy pares. Eso luego, obviamente, va a cambiar en 1 o 2 años, ¿verdad? Pero usualmente al puro principio de la adolescencia, que las niñas llegan antes, entonces no va a encontrar en el varón de pronto algo llamativo porque más bien está viendo su pasado. Está viendo cuando jugaba con muñecas, cuando era muy más impulsivo, etc. Entonces ahí hay una dinámica distinta. Y bueno, ya para tal vez ir terminando un poquito esta sección del desarrollo sexual y la infancia, sería bueno también recordar que en la adolescencia es una etapa fundamental para forjar la identidad propia y una expresión. Esto realmente ocurre a lo largo desde el nacimiento.
Se es un bebé, el primer gran reto del bebé es diferenciarse de su madre. No soy un órgano de mi madre, no soy mi madre. Soy un ser aparte, tengo necesidades. Mamá responde con su cariño, con su leche, ¿verdad? Me amamanta, entonces yo me distingo. En la niñez va a darse procesos importantísimos para la identidad en los primeros 6 años y así, etcétera. Pero en la adolescencia, lo que ocurre aquí es que el chico que ya tiene un pensamiento abstracto que puede debatir, ya no está necesariamente bajo el control de los padres. O al menos en este sentido, ya tiene herramientas para contestarle. Algunos de forma más torpe, más impulsiva, más rebelde, pero ya los tienen. Y entonces van a empezar a decir, esta es la ropa que yo me pongo, estos van a ser mis amigos, estos van a ser mis gustos. Y de repente el padre le fomentó, yo qué sé qué, hacer ciclismo y se lleva al hijo a andar en bicicleta y de todo, deporte, y de repente se da cuenta que ahora en esta adolescencia este chico le interesa otras cosas. Que fue la gran angustia de mi padre, ¿verdad? Que siempre quería que yo estuviera en algo así como en gimnasia, en karate, etcétera. Y le salió el hijo más apático para eso, que curiosamente sí me llega a interesar, pero al final de mi adolescencia. Perdón. Bueno, entonces, son cosas de la vida. Esa identidad es importante. Ellos se expresan a través de su vestimenta, de su música, de sus amistades, generan identidades grupales y hay que permitirlo lógicamente hasta el punto donde puedan estar poniéndose en riesgo o se considere que es algo indebido, ¿verdad? Siempre va a ser una tarea muy difícil, no hay manuales, lo siento, no hay una receta mágica, pero eso va de la mano con la expresión de la sexualidad. Fíjense que algo tan sencillo como si el chico quiere bailar o no, si la chica le gusta tener el pelo largo o usar rosado o usar cierto tipo de vestimenta, todo tiene que ver con la sexualidad, porque es la expresión de sus afectos, cómo proyecta su cuerpo, su presencia. Le gusta, son de esos que siempre pasan abrazando o son más fríos, más distantes, donde si ni me da la mano, mejor, porque yo era de esos, ¿verdad? Pero entonces son las dinámicas propias del desarrollo de la sexualidad. Digamos algunas palabras con un tema puntiagudo. Las relaciones sexuales. ¿Ok? Las relaciones sexuales son un tema que cada vez más está ocurriendo a edades más jóvenes. Antes, y era una realidad, las primeras experiencias sexuales de la mayoría de las personas, no hace muchas décadas atrás, los 50, es más, antes de la revolución sexual, es un indicador, pero antes de la década, todas las personas llegaban incluso a casarse siendo vírgenes. E incluso lo que a veces podía ser una especie como de experiencia prematrimonial, Profesor, ahí se le está había frizando, una cierta, digamos, el audio se le está frizando. ¿no? Ahí se le Ok, frizó. voy a apagarla un minutito para ver si se nos conecta mejor. Ok, decía, antes de la revolución sexual, la mayoría de las personas podía llegar virgen al matrimonio. Esto va cambiando. Se iba manejando en la adolescencia y hoy
después, perdón, en adultez, y luego hemos visto cómo cada vez las estadísticas, y esto ocurre de punta a punta en América, cada vez el inicio de la vida sexual, de las relaciones sexuales, inicia cada vez a edades más pequeñas. Por ejemplo, en Costa Rica, sabemos que para la edad de los 17 años, más del 50% de las mujeres ya ha tenido relaciones sexuales. Ahorita no me acuerdo la estadística. Déjenme ver si puedo encontrar. Son realidades, ¿verdad? Cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, idealmente sería prevenir. Es decir, esto no es una plática que se tiene cuando el hijo tiene 15 años o algo por el estilo. Esto es una plática que hay que tenerla con el hijo desde el momento que nace. Y con esto no quiero decir que a un bebé vamos a ir a hablarle sobre lo que es la responsabilidad en las relaciones sexuales, porque bueno, obviamente ni va a entender y no va al caso ahí. Pero lo que quiero decir es que tiene que haber ya una conversación honesta, fluida. ¿Para qué? Para que cuando ya lleguen los momentos más críticos, ese hijo tenga la disposición, la voluntad de querer hablar con su padre, con su madre, de dudas, experiencias, situaciones, ¿verdad? Entonces siempre eso es muy importante. ¿Ok? Aquí tengo las estadísticas. Fíjense. Estas estadísticas son del año 2015. ¿Ok? En el año 2015, un 77.3% de las mujeres inició las relaciones sexuales en la adolescencia, es decir, 19 años o menos. ¿Ok? Y un 86% de los varones, no, perdón, es al revés. El 86.7% de las mujeres inició relaciones sexuales en la adolescencia. El 77.3% de los hombres las inició. Entonces estamos diciendo que antes de la veintena de la vida tenemos porcentajes que superan el 77%. Eso es muy alto, ¿ok? La verdad es que está muy alto. Entonces, la forma de prevenir esto no va a servir ni la amenaza, ni la represión, ni resaltar lo negativo. Si usted llega y le dice a un chico, a un adolescente, no tenga relaciones, porque después se queda embarazado o va a tener una infección de transmisión sexual, los perdió. No vas a convencer a ninguno o muy pocos. ¿Ok? Sin embargo, si lo que yo les propongo es que descubran lo que pueden ganar o los beneficios que ya experimentan por postergar las relaciones sexuales a la adultez, ya es diferente. Porque entonces no nos concentramos en lo que le va a pasar en lo malo, sino en lo que él puede obtener. Les voy a hacer un ejercicio sencillo. El ejercicio es más o menos conocido, es que en una actividad, por ejemplo, aula, un taller o algo por el estilo, se le pide a los chicos que en unos cartoncitos pongan una serie de metas o sueños que ellos les gustaría alcanzar. Y esos papelitos se pueden ubicar en diferentes edades. Por ejemplo, si estamos un grupo de chicos de
no sé, séptimo de secundaria, primer año de secundaria, 13 años. Entonces podemos decir, bueno, en este póngame metas de aquí a un año, en otros metas de aquí a los 20 años, cuando tenga, es decir, en ese momento tenga 20 años, o de aquí a los 30. Y ellos van a poner de todo, que quieren ir a un país, que quieren sacar una profesión, que quieren comprarse un carro, que quieren conocer a Messi, yo no sé, ¿verdad? De todo van a poner ahí en sueños. Ir a un concierto de quién sabe qué, y que ellos los coloquen. Y entonces se les hace una pregunta después de que se han leído algunos, se ha comentado, etcétera, y es, ¿crees que estos sueños podrían verse afectados o entorpecidos si el día de hoy quedas embarazado, quedas embarazada? Si con, si con tu novia, tu novio, van a tener un hijo. Bueno, ahí algunos van a decir que sí. Entonces, ¿qué les dices? No les dices, entonces vea que está muy mal. No, no, lo regañamos. Le decimos, bueno, yo creo que sus metas son muy buenas y que ustedes merecen poderlas cumplir. Pero entonces tomemos mejor nuestras decisiones, porque podríamos ser nosotros mismos los que hagamos algo que luego pueda afectar a que las alcancemos. No porque va a ser imposible, no es porque si tienes un hijo a los 15 años se te acabó el mundo, ya no te vas a agradar, porque no va a ser ni la primera ni la última, los últimos adolescentes que van a ser padres a esa edad. Y la vida sigue, y claro que puede seguir, pero aquí la técnica se trata no que se les diga una regla o una prohibición o un límite, porque sí, sino que ellos descubran, oiga, pero es que claro que sí, mis metas valen la pena. Que ellos descubran que no es algo antojadizo, sino que es algo que se puede planificar, que ellos son los dueños de su vida y que pueden tomar decisiones que los beneficien a ellos, que los ganadores de eso son ellos mismos. Entonces, hay una serie de técnicas, de estrategias, de reflexiones que hay que llevar al adolescente, no a través del discurso, no sé, típico, quiérase mucho y vea qué es lo que le conviene, ¿verdad? Así como medio regañado, medio golpeado, sino que verdaderamente inspire. O por ejemplo decirle, ¿qué es lo que hace un noviazgo que no tiene relaciones sexuales en adolescencia? Bueno, hace de todo menos solo una cosa. Entonces descubres que en tu noviazgo puedes amar, puedes hablar, puedes ir al cine y pasear y pelearte y mandar cartas y sueñan juntos y de todo. Y entienden, por lo tanto, que no es que tienen prohibido algo, sino que es que antes están ganando y construyendo otra cosa. Y cuando ellos descubren que lo que están haciendo es para ellos, entonces van a poder moderar mejor su vida sexual. ¿Sí se me entiende la idea? En otro taller que podemos hacer, que dura 2 horas, hablamos de eso. ¿Verdad? Pero aquí lo estoy haciendo como a la carrera. Estoy haciéndolo un poquito rápido. Y bueno, yo creo que ya se va terminando el tiempo. Entonces, vamos a ver, cerremos esta idea de las relaciones sexuales. Esto se trata de descubrir que la espera o la postergación y la vivencia de una relación sexual en la adolescencia que la postergación es algo que me ayuda a mí a poder alcanzar cosas que yo también estoy queriendo, un amor profundo,
una capacidad de conocerse mutuamente, etcétera. Y que cuando esas cosas se han logrado con esfuerzo y dedicación, entonces ya en la adultez, cuando ya hay una mayor claridad de los sueños, de las metas y una serie de visión diferente del mundo, pues entonces ya, ahí ya evidentemente cada quien según sus valores, sus creencias, para vivir. Pero yo siempre hago la invitación a todos los adolescentes, que lastimosamente creo que hoy no se está haciendo, ¿verdad? Creo que hoy es más fácil llegar y decir, póngase un anticonceptivo. Es como, no lo haga, pero si lo hace, usa anticonceptivos. A mí me parece como un poquito eh, contradictorio en el sentido de que así realmente nadie se va a motivar y estamos eliminando una serie de experiencias que tienen que tener, ¿ok? Y bueno, finalmente sobre género, vamos a ver si lo podemos resumir en 10 minutos, yo creo que sí, si me dejan, ¿verdad? Con género es muy complejo el tema. El tema es muy complejo, ¿por qué? Porque sucede que hoy género es algo que incluso escapa del tema de la sexualidad humana. Evidentemente es un tema de sexualidad, pero lo que quiero decir es que hoy incluso podemos escuchar que se va a hacer una propuesta económica con perspectiva de género, que vamos a hacer unas estrategias para el impacto de la industria y el medio ambiente con enfoque de género, que hay un programa educativo con enfoque de género, que hay una ley de cualquier tema, no sé, transporte, que hay una serie de políticas que se tienen que hacer en una empresa y tiene que ver la perspectiva de género. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Eh, es tener un análisis crítico porque muchas veces ese tema hay mucha política. ¿Ok? Y al menos desde mi postura, yo lo que quiero es hacer una reflexión para entender el género desde una visión científica y sexológica, y no simplemente como una cuestión de que si yo lo pongo acá, consigo una serie de votos o hablo de la forma políticamente correcta o algo que se escapa ya de un análisis más crítico y más certero, creo yo. Eso es algo importante. Sin negar que habrá momentos donde hay cosas que sí aplican, pero lo que quiero es hacer un análisis más crítico. La teoría de género surge en la década de 1950 con un científico, un psicólogo que se llamaba John Money. El apellido, lo escucharon bien, era Money, como dinero en inglés. Bastante curioso, pero ese era el nombre del señor. John Money en 1955, por primera vez, utiliza la palabra género para referirse a la sexualidad humana. Y él va a entender género como aquella identidad o pertenencia, ese sentirse ser varón o mujer, y y esa sensación, esta identidad, se construye a través de una serie de interacciones eh, intersubjetivas entre los padres y los hijos. Dicho de otra forma, que desarrolles tu identidad masculina o femenina por la crianza de tus padres. Ahora, cuando hablamos de teoría de género, no podemos hablar de una teoría de género, sino que existen muchas teorías. Está la teoría de género clásica de John Money, está la teoría de la performatividad del género de Judith Butler, está la teoría del sexo-género de Gayle Rubin, estará la teoría de género
desde un análisis más histórico y desde la visión del poder a través de Michel Foucault, y así habrán autores y teorías, así que no es una sola. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Fue novedosa y generó mucha atracción y en cierta medida cosas muy positivas porque nos permite reflexionar la sexualidad a través de un lente diferente, que era a través de nuestra influencia como cultura. Es decir, ¿por qué Mariano expresa su sexualidad de una forma y no de otra? Y es evidente que hay una serie de influencias sociales, culturales, familiares, que han hecho que yo tenga una vivencia o expresión de mi sexualidad de una u otra forma. De la misma forma que los que aquí se encuentran conectados, ¿verdad? No sé, por ejemplo, a Rafa, ¿verdad? Rafael, que posiblemente su expresión no hubiese sido la misma eh, si por ejemplo, hubiese nacido, no sé dónde nació, ¿verdad? Pero como él es de Costa Rica, si hubiera nacido en Punta Arenas, en el puerto, y ahí la vestimenta es diferente, la actitud de las personas es diferente, tal vez hubiese sido diferente su historia, por una influencia cultural. Así como si todos nosotros hubiéramos nacido en Escocia, de repente, para las actividades, creo que son cívicas o algunas serie de actividades, vamos y nos ponemos una falda escocesa. Y así la cultura influencia. Entonces, en ese sentido, hay algo que hay que rescatar y es entender que la cultura tiene un impacto. Sin embargo, hay una serie de problemáticas que se han ido desarrollando y a veces estas están en el desequilibrio porque se vuelve un extremo. Es decir, la sexualidad tiene un componente biológico y un componente cultural. Pero si queremos explicar toda la sexualidad a través de la biología, vamos a tener un problema. Porque entonces vamos a tener que decir que yo, que soy docente, pues hay un problema biológico porque el 80% de los docentes, por ejemplo, en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, son mujeres. Entonces, ¿qué? Porque yo lo elegí. Entonces, evidentemente, la elección de mi carrera, de una profesión, no está en los genes, no está en la biología. Podemos determinar una mayor tendencia, pero hay otro extremo y sería decir, bueno, entonces no hay nada de biología, solo es cultura. Entonces solamente voy a entender que es por la influencia de mi familia, de mi país, de mis amistades, que se dan esta serie de elecciones o expresiones. Y eso también está equivocado. Y hoy lo que vemos es esa cuestión donde más y más y más cada vez se quiere limitar el conocimiento de algunos datos biológicos en la sexualidad humana y se dice nada más cultura, cultura, cultura. Y eso genera algunas problemáticas, ¿ok? Y el mismo hecho de que el mismo John Money haya tenido que, se haya equivocado en algunos experimentos, se hayan descubierto algunas otras cosas, evidencia de que, como cualquier otra teoría, se va avanzando. Hay un problema que yo veo que es importante, y es que a lo largo de toda la historia, las teorías científicas siempre era un asunto de que era un asunto de los científicos. Entonces decían, bueno, esta es la teoría, eh, ahí, voy a ver si lo digo correctamente porque medio me acuerdo. ¿Cómo eran? Creo que tenía un nombre, la teoría de cuando se creía que todo giraba alrededor de la Tierra. Eh, Heliocentrista, ¿no? Bueno, hay un nombre ahí, me disculpan, ¿verdad? Voy a prepararme mejor en física para la próxima charla. Pero bueno,
hay teorías que explican, por ejemplo, el universo. Hay teorías matemáticas. Y está, por ejemplo, la mecánica clásica, la newtoniana, la de Einstein, la teoría de la relatividad. Es decir, sencillamente, a través de la historia, se van generando teorías que nos ayudan a comprender la realidad. En la teoría de género hay un limitante político, porque si una política te dice es que usted tiene que hacer este programa, usted tiene que aplicar esta ley, usted tiene que hacer esto con esta perspectiva, usted limita el avance y la discusión científica. Porque entonces usted dice, yo tengo que hacerlo con eso y punto. Y la pregunta ¿es la única teoría? ¿No sería más conveniente de pronto que al enfrentar algún contenido, al desarrollar una educación sexual, podamos hacer uso de varias teorías? ¿O porque ya una política estableció que esta tiene que ser la visión, punto y se acabó? Y eso sí es un limitante. Porque yo nunca he visto una ley que diga, es que usted tiene que hacer física a través del modelo de Newton. O usted solo lo tiene permitido a través del modelo de Einstein. Y la mayoría apoyan, digamos, en las teorías de la creación del universo, que se dice que está el universo se expande y el otro donde el universo es finito, es decir, ya está determinado en un tamaño. Bueno, la mayoría de los físicos aboga porque se expande, pero eso aún no se ha comprobado. ¿Y qué pasa si el día de mañana se comprueba que era finito? Entonces ahí es donde está el asunto. Entonces con el género hay que tener cuidado. Y el género, finalmente, para concluir, nos lleva a una serie de actitudes sociales que hoy están siendo cuestionadas. Por ejemplo, la participación de personas, de varones biológicos en competencias femeninas. Olimpiadas, mundiales, etc. O, por ejemplo, el caso de los niños drag, ¿verdad? Los drag queens, son lo que serían los drag kids, que son chicos que se visten con mucho maquillaje, con unas ropas vistosas, etcétera, y que llegan y desarrollan, por ejemplo, presentaciones en diferentes lugares. De hecho, hay una organización que se llama Gays Against Rumors, que es muy nueva, y es de parte de personas lesbianas, homosexuales, transexuales, etcétera, que llegan y dicen, es que nos oponemos nosotros mismos, que incluso tal vez podemos tener esa tendencia o ese gusto, nos oponemos a que eso sea algo en el que el niño participe. ¿Por qué? Porque reconocemos que nosotros somos adultos y que ellos son niños. Y entonces ahí es donde está el tema político y del género. Porque si es una construcción, ¿por qué el niño no puede construirse? ¿Por qué no se le puede fomentar? Y entonces hay una serie de criterios que hay que tener en cuenta. Entonces yo más que poner puntos finales, me gustaría generar algunas interrogantes sobre esto para que ustedes también a través de eso puedan poder llegar a sus propias conclusiones.